quiero dar testimonio de la verdad que antes dijo Albiac sobre que fue el final de la Guerra Fría, que ellos no lo sabían, pero yo sí, porque estaba en Europa continuamente, estaba informado, sabía que la Guerra Fría ya eran las postrimerías, que no tenía vigor creativo, lo sabía. Y el que fue luego ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand, Claude Cheysson, que fue el que me proporcionó todo el escenario de mi discurso en Estrasburgo, delante del Parlamento, en nombre de España, de la oposición y de la libertad. Ese mismo me avisó en el mes de marzo-abril del 76, lo que tú acabas de decir. Cheysson me dijo: Antonio, lo siento mucho, has perdido la batalla por la ruptura democrática, que fue lo que yo expuse en Estrasburgo, con el apoyo unánime de todo el Parlamento de Estrasburgo. Pues después me avisó: has perdido la batalla, porque ha venido Kissinger a Europa, ha tenido unas entrevistas en Alemania y en España, en Alemania con Helmut Schmidt y con el que fue el canciller. Helmut Schmidt. No, Helmut Schmidt, el jefe, bueno, bien, el principal social, claro. Brandt, que era amigo de Felipe. Bueno, sí. Y que de ese resultado, de esas entrevistas de Kissinger, había salido, uno, el apoyo a la reforma en España, lucha a muerte contra la ruptura, lucha a muerte, imposible. Y que había luego tenido entrevistas en España con Juan Carlos y con el embajador americano en Estados Unidos, y que habían acordado eliminarme de la acción política, y eso consta en los papeles que han sido revelados luego. Ahora ya por el paso del tiempo aparece mi nombre en esa situación, pero que yo ya lo sabía en la época, y yo quise morir con las botas puestas. Es decir, yo sabía que ya la ruptura democrática era imposible, porque estaba avisado, sabía que a mí quien me vencía no era en España nadie, ni el franquismo ni ningún partido, ni Felipe González tampoco. Quien me venció fue Estados Unidos por su batalla anticomunista, creyendo que yo estaba favoreciendo lo que había pasado en Portugal con el almirante Coutinho, que lo que había empezado por una ruptura, que la primavera, los fusiles, la ruptura del régimen salazarista, porque era del origen de Portugal, que en España yo, de manera inconsciente, o sabe Dios si tendría conocimiento de lo que hacía, pero yo más bien atribuía que inconscientemente estaba jugando con fuego, al dar tanto juego al Partido Comunista, y que tenían que impedirlo. Eso he querido ratificar las palabras de Gabriel, con hechos históricos vividos por mí y confirmables en documentos históricos. Y en cuanto a la intervención de Dalmacio, también quiero apoyar su tesis de la oligarquía. Y la prueba de que sus palabras son correctas desde el punto de vista científico de análisis de la política es que el mito clave, primero, porque en España hay dos mitos que se suceden uno a otro, y cuando un mito es falso, provoca enseguida el nacimiento de otro que lo refuerce. El primero fue el consenso, y el consenso es el mito fundador y fundante de las oligarquías. Una oligarquía no existe sin consenso, porque si no se destruyen, y ese fue el mito que se puso en marcha antes del 23 de febrero. El consenso funcionó, los pactos de la Moncloa, como si eso fuese algo, los pactos, si eso fuera ridículo, eso no era nada, pero fue el mito. Porque además, Antonio, el consenso es un mito paradigmático de ancien régime, no es en absoluto un mito de modernidad. Te digo que es el ancien régime, claro, pero es que es el mito de la oligarquía. Y el ejemplo típico es Polonia, cuando Zamoyski, el caudillo militar de la dinastía letonia, que no llegó a reinar, dijo que no quería reinar, que el Papa le ofrece, Esteban III le ofrece el trono, y dice no, porque yo quiero gobernar y no reinar. Esa frase es de Polonia, no viene de Thiers ni de los ingleses, viene de origen polaco. Bueno, pues esa es la oligarquía que se tiene por perfecta, y era el consenso el que sostuvo la monarquía polaca, la más ilustre y ilustrada de su tiempo, del siglo XVI, donde los Copérnicos y de la Varsovia, de Cracovia, donde estaba lo más avanzado de la cultura europea. Y con eso refuerzo tu argumentación con datos que he vivido también, porque yo sabía que el consenso tendía a eliminarme de la política, como consiguieron mediante la difamación. No, yo quería más que eso. Y luego, ya retomando
el tema que nos ha convocado del mito, sí que me gustaría ahondar más en el concepto del mito. Que el mito no es necesariamente falso. No, no. El mito tiene que tener una parte de realidad. No hay ningún mito radicalmente falso. Tiene que tener una parte de realidad. Y la función fundamental del mito, la función que tú has pronunciado la palabra, esa viene de la escuela de Marburgo y concreto de Ernesto Cassirer, seguidor, claro, de la escuela de Hermann Cohen, pero son neocantianos. Hermann Cohen ya marcó una pequeña distancia con Kant, pero sin abandonarlo el idealismo. Y Cassirer también es idealista, por eso no es no es sustancialista ni fundamentalista, cosa que sí lo es Levi Strauss cuando analiza el mito en los pueblos primitivos. Y hay una distinción muy neta entre Cassirer y Strauss. Cassirer explica el mito nuestro, que el mito nuestro es que tiene 3 dimensiones, según Cassirer, y además yo la participo. La primera es la simbólica. Así, para Cassirer, lo saben muy bien todos los que habéis estudiado el tema del Estado, pues el homo symbolicus es la denominación que da Cassirer, de una manera contradictoria, como luego diré, a la necesidad de vivir con mitos. Segundo, y eso crea un lenguaje, porque para Cassirer el mito es un lenguaje, es una manera de entender el mundo, que hay 3 maneras para él. La mitológica, el mito que da paso al conocimiento simbólico, entre los cuales está el Estado. El Estado entra dentro del simbolismo, de la esfera del conocimiento, que Cassirer considera simbólica, está el Estado. El segundo es el conocimiento, el lenguaje vulgar, no el mítico, sino el lugar, que da lugar a la intuición. Y en tercer lugar está la forma científica, que da lugar a lo que él llama al lenguaje expresivo, de una manera contradictoria. Yo digo, la contradicción está en que él considera que el hombre symbolicus, cuando él mismo distingue 3, y en los 2 últimos, que son los más veraces, no entra lo simbólico. En fin, quería añadir esto para decir que la transición española no ha llegado a esas categorías. Ha sido una mentira, una mentira tan burda, tan vulgar, que es incomprensible. El mito no hace comprender por qué los catedráticos, los periodistas, los medios de comunicación han aceptado las puras mentiras de la transición como si fueran mitos. Si fueran mitos, yo mismo hubiera respetado.